de la travesía que yo tuve que pasar en el proceso de mi circuncisión. ¿Cuáles son las razones por las que el hombre tiene que estar circuncidado? Tener la circuncisión, el pene alcanza que se pone más grande y puede tener un mejor aguante y una mejor duración. Que eso, desde mi punto de vista, no está mal. La doctora me mandó de nuevo a subirme a la camilla, porque como ella era que me iba a operar, ella necesitaba ver y también tocar y ver qué tan grande era el prepucio, que íbamos a retirar, etcétera. Una locura. Me dice la doctora, póngase ahí, entre hablando, yo fui entrando en confianza. Ya la operación la habían planeado para el día siguiente. Yo le dije, doctora, yo solamente le voy a pedir algo. Yo le voy a pedir que ese miembro mío quede como si fuera para su uso. ¡Qué show podcast! ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos y para mí es un placer que estemos ahí. Si no te has suscrito, suscríbete rápido porque voy a hablar de un tema muy interesante. Voy a hablar del proceso de la circuncisión. La circuncisión. Y lo que va a ser importante este capítulo es porque yo voy a hablar desde mi punto de vista y voy a hablar de la travesía que yo tuve que pasar en el proceso de mi circuncisión. Para los que no saben todavía lo que es la circuncisión, es el proceso en el cual al hombre le cortan el prepucio, esa telita que está un poquito de más en el pene. Y es un proceso muy difícil para los que se la hacen ya después que son adultos. Entonces, yo tuve una experiencia muy particular en este caso y qué sé yo, me salió como compartirlo con mi audiencia y voy a explicar por qué. Resulta y viene el caso que, no sé, se regó la información porque yo me hice la circuncisión después de adulto. Y se regó la información de que yo estaba circuncidado entre los amigos cercanos, entre otras cosas. Y surgió que todo el que se iba a hacer la circuncisión, o estaba pensando hacerse la circuncisión, o su novio o su esposa le había recomendado hacerse la circuncisión, adivinen a quién llamaba. Bueno, pues nada menos y que me llamaban a mí, como si yo fuera urólogo, para que yo hablara y le explicara cuál es el proceso para hacerse la circuncisión. Pero no nada más eso. También preguntar que cuáles eran los costos y cuáles eran los doctores mejores para poderse practicar el asunto de la circuncisión. A mí me pasaron mucho escenario súper interesante en mi proceso con mira a ir a la circuncisión, que fueron interesantes. Lo primero fue que yo nunca pasé por la situación que pasan la mayoría de los hombres que quizás en su primer acto sexual tienden a romperse el prepucio. Digo romperse porque es un quiebre por completo que conlleva a un sangrado y un dolor y un proceso de curación bien extenso. Yo no pasé por esa situación porque gracias a Dios eh, yo no tenía como los problemas que quizá presentan algunos según los doctores, que es que no pueden tener quizá una erección completa o el glande no sale lo suficiente, por lo que se ven obligados a tener que practicarse una circuncisión. El caso es que yo no tenía ese problema. Yo no tenía ese problema y aún así me practiqué la circuncisión porque un día yo acompañando a quien era mi esposa al ginecólogo, los asuntos del ginecólogo nos da como una charla y nos dice, es importante también que el hombre esté circuncidado. Esté circuncidado y yo de una vez le pregunté porque yo acompañaba a ella a su cita y le pregunté, ¿cuáles son las razones por las que el hombre tiene que estar circuncidado si no lo necesita? Porque ya yo tenía una vida sexual activa, nunca había tenido problema con el asunto del prepucio y que se me rompió, que me duele, que sí o qué. Nada de esa cuestión. Todo lo contrario. Se me hacía, qué sé yo, cómodo porque era bien suave y bien ligero, pero está bien, eso no viene el caso. Pero resulta que yo dije, pues doctor, dígame cuáles son los beneficios, cuáles son los beneficios de practicarse una circuncisión. Y ahí viene, que ahí es que están mucho los tabú y las suposiciones de cuáles son los beneficios que tiene el proceso de circuncisión. Lo primero es que muchas personas entienden y dicen que el tener la circuncisión, el pene alcanza que se pone más grande. Otros informan de que tienen quizá mayor durabilidad en el acto sexual.
Otros dicen que se ve más higiénico. Para el gusto de algunas, dicen que se ve más lindo. Para otras quizás no. Así sucesivamente. Pues déjame decirle, en mi caso, y así yo quiero, en mi caso, y yo quiero que usted preste mucha atención, cuáles fueron los pros y los contras de mi proceso de circuncisión. Número uno, es verdad que la apariencia cambia y se ve una cuestión más higiénica, más bonita, para el gusto de quien lo pueda usar en su momento específico. Pero quiero explicar ese beneficio de la apariencia y de no tener el prepucio es significativo en el cúmulo de bacterias que el hombre tiende que tiende a producir, ¿verdad? Eh, en la orilla del prepucio, en la parte de adentro. Si tú no tienes el prepucio, tú no vas a producir ese tipo de bacterias que pueden incurrir en infecciones, tanto al mismo hombre que la posee como también a la mujer cuando tú te llegues en el acto sexual, teniendo quizás esa área no higienizada, producto que te pasaste el día entero trabajando, llegaste, la mujer te esperó frente a la puerta y te dijo, ven, entra. Entonces, como que no sufrimos de eso porque se mantiene una higiene, porque esa área del glande se mantiene seca. Entonces, es súper interesante ese proceso. Que si es más, se ve más grande, yo me atrevería a decir que es un asunto óptico, porque el tamaño que tú tienes es el tamaño y no se te hizo una operación para el agrandamiento del miembro. Más bien, al retirarse esa tela, ¿no? Entonces tiene como una apariencia más correcta de lo que debería ser la parte masculina la parte masculina, ¿no? Porque se ve el glande como tiene que verse, etcétera, etcétera. Entonces, esa cuestión de que se ve más grande, eso es mentira. Tumben eso. En el asunto de la durabilidad, en el acto sexual, ahí voy a hacer un paréntesis. Miren, resulta que usted sabe nosotros, cuando no lo hemos practicado, quizá la circuncisión, en la parte del glande tenemos una gran sensibilidad. Ahí no se puede de que de una tingola, de que un roce agudo, no, porque molesta. Esa parte del hombre tiende a ser muy sensible. Entonces, al momento en el que tú te practicas la circuncisión, en mi caso, en los primeros días que yo me practiqué la circuncisión, yo andaba con mi parte envuelta en, en papel de baño. Porque el roce de los boxers o del pantaloncillo, que fue lo que me recomendaron utilizar, porque agarran más, en el roce de eso era muy incómodo por el grado tan grande de sensibilidad que yo tenía en el prepulso, en el glande, debido a que yo no estaba acostumbrado a tener un día a día caminando por las calles, por la cuestión que, teniendo un roce directamente en esa parte. Y se me hizo muy difícil. Duré un tiempo cómodo, más de un mes, con ese grado de sensibilidad hasta que el proceso natural de todo ser humano va creando como si fuera una resistencia en esa parte y va creando como una capa, un grosor, qué sé yo, que lo hace menos sensible. Y ahí es que viene el que sí se dura más o no se dura más. Yo entiendo que sí un poco más, porque al ya esa parte estar un poquito más ruda, qué sé yo, más adaptada al exterior o a los roces, porque eso siempre anda ahí rozando, eso te bajito, te grande, al estar como más adaptada a los roces, sucede y acontece que en el momento del coito, pues como que el roce no es tan intenso y tú vas a trabajar exclusivamente con la motivación que tú tienes en tu mente y también la misma parte, porque uno siente en el roce ahí, pero quizás no como cuando yo anteriormente no tenía el proceso de circuncisión. Ojo, esto no es algo como que es significativo de manera grande, como que ahora no siento y antes yo sí sentía, no es así, sino que un poquito como que esa parte ya está adaptada mucho a lo que es el roce y puede tener un mejor aguante y una mejor duración.
que eso, desde mi punto de vista, no está mal, partiendo desde el punto de que el hombre siempre quiere tener una durabilidad correcta para una mayor satisfacción en ese sentido. Quiere decir que si duramos más, me atrevería a decir que sí. Pero vamos a hablar de todo el proceso, de todo el proceso. Todo inició cuando yo tuve que ir donde el urólogo referido por el ginecólogo de quien era mi esposa. Cuando vamos allá, qué incómodo el momento en el que tú por primera vez te va a atender un doctor hombre y te va a revisar tu parte íntima, señores. No sé si nada más a mí me pasa. Eso parecía una tortuga que se encogió ese cuello hasta allá atrás. Y yo y mi madre, porque él te dice, pase ahí, por favor, retírese la ropa y acuéstese en la camilla. Míreme, yo lo jalaba así. Y Abelardo, señores, nada que salir, nada que salir. Mire, yo me río porque es un proceso incómodo por el que pasamos nosotros los hombres cuando tenemos que ir a un estudio donde un urólogo, que él tiene que jurungar de tu parte, que tú entiendes que eso es exclusivo para alguien específico, ¿no? Entonces, y más que uno siempre anda compitiendo, que si aquel es más grande, que si, etcétera. Entonces, señores, eso nada de salir. Y fue incómodo porque él agarró su cuero como que era de él. Bueno, mira, esta es la parte que se retira, míralo ahí. Y yo dije, sí. Ajá. Mira, esta es la parte donde nosotros trabajamos, correcto, míralo ahí. Y con tanta naturalidad, agarrando eso como si fuera de él. Bueno, para hacerle corto el cuento, él me informa de los procesos que tengo que hacerme, el proceso de anestesia y todo eso. Ojo, hay dos tipos de anestesia que se hace para este tipo de operación que es ambulatoria. Tú te vas el mismo día para tu casa. El primero es que es uno que te duermen de la cintura para abajo y tengo entendido que te pone la anestesia aquí en la parte de atrás de la columna como si te van a hacer cesárea. Yo digo, tengo entendido porque a mí no fue así, a mí me durmieron completo porque yo dije, no, 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 a mí duérmame completo. Duérmame completo, trabaja en eso y que yo me despierte y no tenga eso. Y ahí es que va la situación, porque ahí hay un proceso de anestesia más difícil y complicado. Yo dije que quería que me anestesiaran completamente. Cuando yo voy a mi cita de seguimiento, pues ya pre a la operación, porque ya me había hecho la evaluación cardiológica, los análisis de sangre pertinentes, etcétera. Yo llevé todo. Cuando llego allá, me encuentro con la sorpresa de que el doctor se fue de viaje. Y tiene una doctora, para el colmo, apellido Luzón. Eso no se me olvida nunca, apellido Luzón. Y yo llego y digo, ajá, ¿y ahora? Una doctora, tú dirás, pues mucho más cómodo, una mujer que te está tocando como quiera, incómodo. Y más para el colmo que toda la cita yo estaba yendo con mi pareja en ese momento. Y yo, Dios mío, qué cosa. La doctora me mandó de nuevo a subirme a la camilla, porque como ella era que me iba a operar, ella necesitaba ver y también tocar y ver qué tan grande era el prepulso, que íbamos a retirar, etcétera. Una locura. Me dice la doctora, póngase ahí, entre hablando, yo fui entrando en confianza. Ya la operación la habían planeado para el día siguiente. Yo le dije, doctora, yo solamente le voy a pedir algo. Yo le voy a pedir que ese miembro mío quede como si fuera para su uso. Se echó a reír. Con eso yo digo que debe quedar bonito, estético, y si le puede dar un poquito de agrandamiento, se lo agradecería. Y fue ella me explicó que eso no se agranda con ese procedimiento. Bueno, gente, vamos avanzando porque hay muchas cosas. Miren, cuando yo fui al día de la operación, fui normal, me pusieron mi bata, me llevaron al quirófano, es increíble. Había una enfermera, había un ayudante, oye, ahí no había un hombre, ahí había una ayudante de la doctora, estaba la doctora y estaba la anestesióloga en el quirófano preguntándome cosas de mi vida, a lo que hacía efecto la anestesia. En ese proceso, señores, eso para mí pasó segundo, pero yo no me di cuenta. Yo me quedé dormido hablando con ella chelchando ahí, viendo mi parte como que era un juguete cualquiera, porque ya lo agarraban. Y para el colmo, yo tenía una bata
que tenía un hoyito precisamente ahí, ese hoyito afuera, ellos viendo todo. Nunca lo olvidaré. Yo me sentía un actor porno. Lo único que sí la erección. Fue difícil. Mírenme. Entonces, cuando yo despierto fue el proceso, y ahora lo voy a decir serio ahí, porque cuando tú estás pasando tu proceso de la anestesia, a mí en lo particular me dio súper mal, porque cuando yo desperté, que me fueron despertando ya, hola Mauri, ¿cómo estás? Ya te practicaron la circuncisión. ¿Yo qué? Cuando yo me miré, yo pensé, mi huevito, mi huevito, mi huevita. Yo me estaba retirando el suero. Yo hice una crisis que dio pánico. La anestesióloga me agarró, todo el mundazo. No, señor, tranquilo, él está ahí. Yo, mentira, no está ahí. Tú me lo manchaste. Me lo manchaste. ¡Ah! Yo tengo recuerdos vagos, pero tuvieron que corriendo llamar a la persona que andaba conmigo, y la persona conmigo hizo unos videos y me hizo el cuento de toda la locura que yo hice. Yo empecé a llorar que si mi mamá estuviera viva, que si mi mamá estuviera ahí, ella no permitiría que ustedes, los doctores, hagan eso. Me cortaron mi huevito, me lo cortaron. Ay, Dios mío, de recordar eso me da una cosa. Entonces yo empecé a hacer ahí, señores, a mí tuvieron que desvendarme por completo la cicatriz que yo tenía, la cuestión ahí, para enseñarme que yo sí tenía ahí mi parte íntima, ¿no? Después que ya me la enseñaron, yo puedo tranquilizarme. Está hablando la anestesióloga que tengo que tranquilizarme porque eso me puede dar una situación. Yo estaba muy alterado, yo estaba llorando mucho, llorando porque me cortaron mi partecita, y que ahora que yo voy a hacer en esta vida, que la vida ahora no tiene, no tiene sentido. Que estoy solo, que me siento solo. Mira cómo está aquí, donde está la familia mía, dónde están mis hermanos, porque no vinieron a verme, y dónde mi papá, dónde está, nadie me ha venido a ver, allá afuera hay gente esperándome, nadie. Y por ahí yo hice mi show grandísimo. Bueno, el caso fue que me recuperé de la anestesia, es ambulatoria. Ese mismo día a mí me mandaron para mi casa. Cuando yo me fui para mi casa, ese día llegué caminando un poquito abierto, tranquilito, al paso. Entonces, el proceso ahí empieza, que es el proceso de curación de esta situación. Miren, esa misma noche, aproximadamente a las 3, 2 de la mañana, yo me acosté con ropa, el pantaloncillo, como le dije, la pijama. Quien era mi pareja, le dije, no, no, ponte para allá, di que con la cabeza para abajo, porque se supone que no hay que tener tentación. Hermano, mientras menos tú andas buscando ese proceso de que de erección, lo que sea, es cuando más llega, nada más porque sí. Es como que él empieza a tomar vida propia y elige qué hacer y qué no. Y casi siempre elige, me voy a parar. Señores, tuve una erección a las 3 de la mañana, donde los puntos quedaron así. Y volviéndome loco, no sé qué hacer, y eso hinchado, y parado, y malagaza que yo tenía puesta, que me la tenía que quitar el día siguiente, y yo volviéndome loco. Y allá qué hacer, a esa hora yo llamé a la doctora, y la doctora me dice, corre, párate de la cama, ve a la nevera, moja una toalla con agua fría, 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 y póntela. Entonces yo la puse. Todo esto también proceso de que yo había tomado mucha agua y el suero que me habían puesto, entonces ya yo tenía que orinar. Y como tú te acostaste, yo me acosté con la vejiga quizás con suficiente líquido ya para hacer pipí, el proceso de tener la vejiga ya llena provoca erecciones involuntarias. Entonces eso era un desastre. Porque tenía que beber agua para mantenerme hidratado, pero no podía acumular tanta orina en la vejiga porque eso provocaba una erección mayormente en la madrugada, y eso era fijo. Dios mío, cuando yo sabía de que no, ya yo casi me voy a dormir, no voy a beber mucha agua para no tener erección en la madrugada. Señora, y era que me daba una sed, que se me resecaba la boca, que era un desastre. Gente, entonces yo tenía que estar durmiendo o en la tarde, y cuando yo sentía que él empezaba a querer de que tomar vida propia, yo estaba con una toalla fría. Yo tenía mi toallita cuarta, nada más por si él tenía la voluntad de querer pararse. Entonces yo andaba de una vez mi toallita fría ahí, para que se mantuviera tranquilo. Entonces era una situación
difícil. Pero escuchen algo interesante. A mí me dieron 32 puntos alrededor de todo el glande para unir la parte del cuero con la otra, la que me quitaron, entonces pues una con la otra. 32 puntos alrededor y una locura. Es inevitable que en ese proceso de elección pueda que se te vaya un punto. A mí se me fue incómodo. Entonces, con el polvito que te ponen para la cicatrización, la crema, una higiene, hay que tener una higiene con eso tremenda, pero sobre todo, secarte bien, porque eso debe estar bien seco después de tú lavarte con un jabón especial que ellos ponen para que tú te laves, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa? Que entonces el otro problema era el siguiente. Mi pareja no me podía curar, porque si ella me curaba, me provocaba y que una erección. Es la mente, señores. Es la mente, porque habían días que en esa casa antes de eso, yo estaba ahí, yo dije, no. Entonces dije que ahí nada más con mirarlo más, que ya él estaba dije, buscando fuerza. Entonces, ese proceso de curación diaria, 3 veces al día, 2 veces al día, 2 veces al día era cuando me bañaba, para que eso se mantenga higienizado por completo y seco sobre todo, y para su buena cicatrización, etcétera. Nada, yo a los 15 días ya empecé a ir al trabajo porque la licencia era por 15 días. Yo pensaba que era por 3 meses, porque un hombre con su parte más importante herida, su parte, no, ¿verdad? Su mejor amigo, su aliado, su cómplice en todas las travesuras, que esté herido y que a ti nada más te den 15 días de licencia. Hago un llamado al Ministerio de Trabajo. Entiendo que todo hombre que se practique una circuncisión está en un estado vulnerable porque su compañero de vida, su compañero de las 1000 batallas, está en un proceso de vulnerabilidad y yo entiendo que merece 3 meses de licencia en su casa mientras su amigo inseparable se recupera. Bueno, señores, el caso fue que me recuperé. Cuando esto llega ya a tener como un grado de cicatrización, que ya está como seco, que no se ve. Ustedes no sé si se han hecho una herida, como un rayón, una cuestión de esta, que cuando viene llegando el proceso de sanación de ese rayón, a usted le entra una picazón insaciable, que tú necesitas estar como arrancándote en la orilla de la cuestión de donde eso está cicatrizando. Gente, eso pasa allá abajo. Ay, Dios mío, es una picazón, pero una picazón como que cuando tú te le sobas, que lo tocas, es una picazón como que cuando tú te estás arrancando, como que es placentero. Entonces imagínese usted arrancándose ahí porque te pica. Uy, se repite la misma historia. Entonces a nosotros nos dieron, me acuerdo yo, para poder sostener relaciones sexuales, nos informaron como 30 días. 30 días yo creo que fue que dieron. Yo, claro, no duré 30 días porque con toda ese bombardeo que tú tienes alrededor, eh, uno no dura 30 días. Y, y le voy a informar algo. La primera vez que ya usted se llega a su pareja sentimental para tener coito después de haberte practicado una circuncisión, eso es 1, 2 y 3 y terminé. No se desespere si eso le pasa, porque es que hay un grado de sensibilidad interesante, hay muchas ganas acumuladas, hay mucha expectativa también, entonces eso no trabaja con la tanta expectativa, porque usted sabe cómo es que somos nosotros en ese sentido. Y sobre todo, tú empiezas a generar un roce en una herida que está ahí, que te provoca una sensación, bueno, yo no sé cómo explicarlo, ustedes tienen que hacérsela para que sepan. Y el que ya se la ha hecho, él en los comentarios dejará cuál fue su experiencia en ese sentido. Eso es como un resumen de todo lo que yo pasé en mi proceso de la circuncisión. Espero que sirva de educación para los que piensan hacérsela. Y escuchen estos props y estas contras. No tiene contra realmente, casi siempre son pro. Eh, para que tengan una noción quizás un poco clara de lo que es el proceso de la circuncisión y no tengan miedo en hacérselo porque es súper interesante.
tiene que ver mucho con la higiene, tiene que ver mucho también con tener tu parte íntima masculina en orden, y yo creo que esa es una de las partes para tenerlo en orden. Señores, yo voy a dejar este capítulo hasta aquí y en lo adelante estaré hablando de otros temas súper interesantes. Si llegaste hasta aquí viendo esto, te voy a agradecer que me dejes tu comentario, o si necesitas que te responda algo de este tema, pues también déjamelo y escrito, que yo te pudiera dar mi punto de vista como usuario de la circuncisión, no como doctor, pero como usuario puedo decirte y quizás informarte de las recomendaciones que el doctor me dio a mí, no necesariamente para que tú la hagas, sino para que puedas tener una noción de lo que un médico me recomendó a mí, y hoy yo estoy bien y con mi parte funcional en su totalidad después de haberme practicado la circuncisión. Te voy a pedir que te suscribas a este canal. Estamos en crecimiento y tu apoyo es súper interesante. Y activa la campanita porque estamos subiendo muchos contenidos como este y también de otro tipo. Será hasta la próxima. Yo soy Mauricio García y esto es... ¡Qué Show Podcast!